Bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde desentrañamos las ideas que han moldeado el mundo, transformando páginas en historias que inspiran y despiertan la conciencia. Hoy nos sumergimos en La lucha contra el economismo de Vladimir Lenin, una obra escrita en 1902, que no solo es un clásico del pensamiento revolucionario, sino un mapa estratégico para entender cómo organizar un movimiento capaz de desafiar al poder. En este libro, Lenin confronta a los economistas, aquellos socialistas que reducían la lucha obrera a demandas laborales, y propone un partido disciplinado, guiado por la teoría marxista, que eleve las luchas locales a una revolución total. A lo largo de 5 capítulos, Lenin desmonta con precisión las ideas que desvían al proletariado de su destino y traza un plan para unificar a los oprimidos contra la autocracia zarista y el capitalismo. Prepárense para un viaje al corazón de la estrategia revolucionaria, donde cada idea es una chispa para encender el cambio. Capítulo 1. Dogmatismo y libertad de crítica. Imagina un escenario donde el movimiento obrero ruso, en los albores del siglo XX, es como un barco navegando en aguas turbulentas, con vientos de espontaneidad y corrientes de oportunismo, amenazando con desviarlo de su rumbo hacia la revolución. En este contexto, Vladimir Lenin, con la precisión de un capitán que conoce cada arrecife, inicia la lucha contra el economismo, desmontando la consigna de la libertad de crítica. Esa bandera que los economistas enarbolan con entusiasmo, pero que, en manos equivocadas, resulta ser un salvoconducto para ideas burguesas que buscan colarse en el corazón del movimiento socialista. En este primer capítulo, Lenin no solo critica, sino que traza una línea clara entre la fidelidad a los principios marxistas y las tentaciones de diluirlos en un pragmatismo míope, todo con un estilo que combina rigor teórico con una ironía que corta como navaja. Lenin arranca citando a Ferdinand Lassalle, quien afirmaba que las luchas internas fortalecen a un partido, siempre que no se pierda de vista el objetivo final. Este guiño histórico no es casual. Lenin lo usa para recordar que el debate no es un lujo, sino una necesidad para afilar las armas ideológicas del proletariado. En la Rusia de 1902, el movimiento socialdemócrata enfrentaba una encrucijada. Por un lado estaban los economistas, influidos por el revisionismo de Eduard Bernstein en Alemania, quienes abogaban por reducir la lucha socialista a demandas económicas inmediatas: mejores salarios, jornadas laborales más cortas, condiciones de trabajo dignas. Para ellos, la política era un terreno secundario, mejor dejado en manos de los liberales burgueses. Lenin, con un dejo de sarcasmo implícito, los compara con marineros que, temerosos de la tormenta, prefieren anclar en puertos seguros en lugar de enfrentar el oleaje que lleva al destino final. El núcleo del argumento de Lenin es que esta libertad de crítica que los economistas defienden no es tan inocente como parece. En apariencia suena democrática. Permitir que todos opinen libremente, que cada corriente dentro del movimiento socialdemócrata tenga voz. Pero Lenin ve más allá. Esta libertad sin límites es una puerta abierta para que ideas ajenas al marxismo y, en última instancia, contrarias a los intereses del proletariado, se infiltren en el partido. Los economistas, inspirados por tendencias oportunistas en Europa occidental, proponían un socialismo descafeinado, uno que se conformara con mejoras parciales dentro del capitalismo, en lugar de buscar su derrocamiento. Lenin cita a Engels para reforzar su punto: sin una teoría revolucionaria sólida, no hay movimiento revolucionario. Solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia, escribe, dejando claro que la claridad ideológica no es un capricho dogmático, sino el cimiento de cualquier lucha seria contra la opresión capitalista. Para entender el trasfondo, Lenin nos lleva a las décadas de 1880 y 1890 en Rusia, un periodo de efervescencia revolucionaria. En esos años, el marxismo ruso
había ganado terreno frente al populismo, que idealizaba al campesinado como motor de la revolución. Los socialdemócratas, encabezados por figuras como Plejánov, formaron alianzas tácticas con intelectuales burgueses progresistas para combatir ideas populistas y liberales. Pero esas alianzas tenían un límite claro. Los socialistas debían mantener siempre el antagonismo irreconciliable entre el proletariado y la burguesía, exponiendo cómo el capitalismo, en su esencia, engendra explotación. Los economistas, sin embargo, parecían olvidar esta lección. En su afán por centrarse en las luchas económicas inmediatas, adoptaban una postura que Lenin describe como un eclecticismo sin principios, similar al Broad Church del socialismo inglés, donde todo vale y las diferencias ideológicas se diluyen en un caldo de buenas intenciones. Lenin no se limita a señalar el error, desmenuza sus consecuencias. Los economistas, al glorificar la espontaneidad de las luchas obreras, huelgas locales, protestas contra patrones específicos, ignoraban la necesidad de elevar esas acciones al plano político. En una Rusia dominada por la autocracia zarista, donde la opresión no solo venía de los capitalistas, sino de un Estado que aplastaba cualquier disidencia, limitarse a demandas económicas era como apagar un incendio con un vaso de agua. Los obreros, argumenta Lenin, no solo luchan por pan, sino por libertad, por derrocar un sistema que los encadena desde la fábrica hasta el cuartel policial. Los economistas, en cambio, parecían conformarse con ser gestores de quejas laborales, como si el proletariado fuera un cliente insatisfecho en el mostrador del capitalismo, en lugar de su sepulturero. El capítulo también introduce un elemento práctico, la importancia de un periódico central como Iskra, la chispa, que Lenin veía como una herramienta para unificar el movimiento. En un país tan vasto como Rusia, donde las luchas obreras estaban fragmentadas en círculos locales, un periódico podía ser el hilo que cosiera esas luchas en un tapiz nacional. Iskra no solo denunciaría abusos específicos, sino que conectaría la opresión en las fábricas con la de los campesinos, los estudiantes y las minorías étnicas bajo el yugo zarista. Lenin lo plantea como un andamiaje organizativo, un medio que no solo informa, sino que educa, agita y organiza, transformando chispas aisladas en una hoguera revolucionaria. Con un toque de ingenio estratégico, Lenin compara a los economistas con navegantes que, por miedo al naufragio, prefieren quedarse cerca de la costa, mientras él defiende surcar mares procelosos para alcanzar el horizonte socialista. Critica su falta de ambición, su rendición ante la presión burguesa que busca un movimiento obrero domesticado, limitado a reformas que no amenacen el orden establecido. En este sentido, la libertad de crítica es una trampa. Permite que voces oportunistas, disfrazadas de socialistas, siembren confusión y debiliten la cohesión del partido. Lenin no aboga por silenciar el debate, sino por encauzarlo dentro de los límites del marxismo, asegurando que la crítica fortalezca, no fracture, la lucha. El contexto ruso añade urgencia a su argumento. La autocracia zarista, con su policía secreta y su censura implacable, no dejaba espacio para medias tintas. Los socialdemócratas debían ser un partido de combate, no un club de discusión. Lenin recuerda cómo el oportunismo había debilitado movimientos en Europa, donde socialistas como Bernstein renunciaban a la revolución por un reformismo tibio. En Rusia, donde la burguesía era débil y cómplice del zar, ceder a esas ideas era traicionar a los obreros, que necesitaban un partido capaz de liderar, no de seguir la corriente espontánea de las masas. Lenin también aborda las acusaciones de dogmatismo que los economistas lanzaban contra él. Lejos de rehuirlas, las abraza con una lógica implacable. Si ser dogmático significa aferrarse a los principios que han probado su validez en la lucha de clases, que lo llamen dogmático. Pero este dogmatismo no es rigidez estéril, es la claridad que permite al partido actuar como brújula en medio de la niebla ideológica.
Los economistas, al contrario, caen en un pragmatismo que los deja a merced de las olas, sin rumbo fijo, celebrando cada pequeña victoria económica como si fuera el fin del camino, cuando en realidad solo es el comienzo. Hacia el final del capítulo, Lenin plantea una visión integradora. El partido debe ser un faro que ilumine no solo las luchas obreras, sino todas las formas de opresión bajo el zarismo, desde los campesinos despojados hasta las minorías étnicas silenciadas. Esta amplitud no diluye el liderazgo proletario, sino que lo refuerza, mostrando que la clase obrera es la única capaz de unir a todos los oprimidos en una lucha común. Aquí, Lenin introduce un matiz táctico. El partido debe aliarse con otros sectores, pero sin perder su independencia ideológica. Los liberales burgueses, con su retórica de reformas, no son aliados fiables. Su interés está en preservar el capitalismo, no en destruirlo. El capítulo cierra con una advertencia y una promesa. La advertencia: si el partido cede a la libertad de crítica sin filtros, corre el riesgo de convertirse en un mosaico de opiniones dispersas, incapaz de liderar la revolución. La promesa: un partido disciplinado, guiado por la teoría marxista, puede transformar la energía espontánea de las masas en una fuerza organizada que derribe la autocracia y construya el socialismo. Lenin, con su pluma afilada, no solo desmonta a los economistas, sino que planta la semilla de un movimiento que en pocos años cambiaría la historia. En este primer capítulo queda claro que la lucha no es solo contra el zar o los capitalistas, sino contra las ideas que desvían al proletariado de su destino: ser el arquitecto de un mundo nuevo. Capítulo 2. La espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia. Visualiza a la clase obrera rusa como un río caudaloso, rugiendo con fuerza bruta, capaz de arrasar aldeas enteras, pero sin un cauce definido que lo dirija hacia un propósito mayor. En este segundo capítulo de la lucha contra el economismo, Vladimir Lenin se sumerge en la tensión entre la energía desbordante de las masas y la necesidad de una dirección consciente, desmontando con precisión quirúrgica la idolatría de los economistas hacia la espontaneidad. Estos, fascinados por las huelgas y protestas obreras, las celebraban como si fueran el clímax de la lucha, ignorando que, sin una guía teórica clara, esas explosiones de rabia podían disiparse como humo en el viento. Con un estilo que combina rigor analítico y un humor implícito que pica sin herir, Lenin argumenta que la conciencia socialista no brota sola de las luchas económicas. Debe ser sembrada desde fuera, por una vanguardia que ilumine el camino hacia la revolución. Lenin abre el capítulo reconociendo el poder de las masas. En la Rusia de finales del siglo XIX, las huelgas obreras se multiplicaban como chispas en un polvorín. Desde las fábricas textiles de San Petersburgo hasta los talleres de Moscú, los trabajadores se alzaban contra patrones abusivos, exigiendo salarios dignos y jornadas menos extenuantes. Estas acciones, espontáneas y descoordinadas, eran prueba del instinto rebelde del proletariado, un germen de conciencia que palpitaba en cada grito de protesta. Pero Lenin advierte: ese germen no basta. Sin dirección, las luchas económicas quedan atrapadas en un horizonte estrecho, como un boxeador que solo lanza golpes al aire, sin estrategia para tumbar al adversario. Los economistas, representados por publicaciones como Rabochaya Misl, veían en estas erupciones el pináculo del movimiento obrero, como si bastara con avivar las quejas locales para derrocar al capitalismo. Lenin, con un dejo de ironía contenida, los compara con niños que admiran un castillo de arena sin preguntarse cómo resistirá a la marea. El argumento central de Lenin, inspirado en Karl Kautsky, es que la conciencia socialista no surge automáticamente de las luchas económicas. La conciencia política de clase solo puede ser introducida desde fuera, escribe, subrayando que los obreros,
por su experiencia cotidiana, tienden a desarrollar una conciencia tradeunionista, centrada en mejoras laborales dentro del sistema capitalista. Esta idea, que algunos críticos han tachado de elitista, no implica desprecio por las masas, sino realismo. En un entorno donde la burguesía controla la prensa, la educación y la cultura, las ideas socialistas no flotan en el aire como polen. Deben ser cultivadas por revolucionarios que comprendan la teoría marxista y la traduzcan en acción. Lenin exagera un tanto al decir que los obreros solos no superan el tradeunionismo. Los cartistas ingleses, por ejemplo, pasaron de demandas económicas a la lucha política, pero su punto es sólido. Sin intervención consciente, la espontaneidad puede ser capturada por ideologías burguesas o nacionalistas, que desvían la energía obrera hacia callejones sin salida. En el contexto ruso, esta advertencia cobra urgencia. Bajo la autocracia zarista, donde la censura y la policía secreta sofocaban cualquier disidencia, las luchas obreras espontáneas eran valientes, pero fragmentadas. Una huelga en una fábrica de Ivanovo podía paralizar la producción local, pero sin una visión que conectara esa chispa con la opresión general, de campesinos, estudiantes o minorías étnicas, no pasaba de ser un relámpago aislado. Los economistas, al glorificar esta espontaneidad, actuaban como si el río pudiera encontrar su cauce solo, ignorando que, sin diques, se desborda en charcos inútiles. Lenin propone lo opuesto. Los socialdemócratas deben ser ingenieros del movimiento, canalizando esa energía hacia un objetivo revolucionario. Para ilustrarlo, usa ejemplos concretos. Una protesta por despidos en una fábrica puede transformarse en una denuncia política si se vincula a la represión estatal, como la censura de periódicos obreros o los arrestos arbitrarios. Así, la lucha económica se eleva a lucha de clases. Lenin dedica buena parte del capítulo a desmantelar el tailismo economista, esa actitud de seguir la cola del movimiento espontáneo en lugar de liderarlo. Cita a Rabotchi Delo, otra publicación economista, que celebraba las huelgas como si fueran la revolución misma, sin ver que, sin organización ni teoría, esas acciones eran vulnerables a la represión o a la cooptación burguesa. En Rusia, donde la burguesía era débil y aliada al zar, los liberales aprovechaban las luchas obreras para presionar por reformas mínimas, manteniendo intacto el sistema. Lenin lo ve como una traición velada. Al limitar la lucha a lo económico, los economistas entregaban la política a los enemigos de clase, dejando a los obreros como peones en un juego ajeno. La solución de Lenin es clara: propaganda y agitación. La propaganda, dice, es la educación socialista a largo plazo, que explica las raíces del capitalismo y la necesidad de derrocarlo. La agitación, en cambio, es táctica. Toma eventos concretos, una huelga, un despido, una represión policial, y los convierte en lecciones políticas. Por ejemplo, un abuso patronal en una fábrica no debe ser solo motivo de queja laboral, sino una oportunidad para denunciar cómo el Estado protege a los capitalistas. Lenin insiste en que los socialdemócratas deben ser tribunos del pueblo, no simples gestores sindicales, capaces de conectar cada injusticia con el sistema que la sustenta. Con un toque de astucia, compara a los economistas con cocineros que sirven un solo plato, mejoras laborales, mientras él propone un banquete revolucionario que alimente cuerpo y mente. Un elemento clave de este capítulo es la defensa del periódico Iskra como herramienta de organización. En un país tan vasto y fragmentado como Rusia, donde las distancias y la censura dificultaban la coordinación, un periódico central era más que un medio de comunicación, era un organizador colectivo. Iskra no solo informaba sobre luchas locales, sino que las generalizaba, mostrando que la explotación en una fábrica de Tula era parte del mismo sistema que oprimía a los campesinos en Ucrania o a los judíos en Polonia.
Lenin lo describe como un andamiaje que une los esfuerzos dispersos, transformando círculos locales en un movimiento nacional. Cada artículo, cada denuncia, era una semilla de conciencia, plantada para que los obreros vieran más allá de su taller y comprendieran su papel como vanguardia de la revolución. Lenin también aborda las trampas que acechan al movimiento. La burguesía, siempre oportunista, intenta domesticar la espontaneidad obrera con concesiones mínimas, un aumento salarial aquí, una ley laboral allá. Pero estas migajas, advierte, son cadenas disfrazadas, diseñadas para mantener a los obreros dentro del corral capitalista. Peor aún, sin dirección, las masas podían caer en ideologías reaccionarias, como el nacionalismo o el antisemitismo, que la autocracia fomentaba para dividirlas. Lenin cita ejemplos históricos, como las revueltas espontáneas que, sin liderazgo, terminaban en caos o represión. Su mensaje es claro: la espontaneidad es un punto de partida, no un destino. El partido debe ser el cerebro que piensa lo que las manos obreras ejecutan, transformando la rabia instintiva en estrategia calculada. No falta en este capítulo una crítica al sectarismo, aunque Lenin lo aborda con cuidado. Reconoce que algunos socialdemócratas, en su afán por pureza ideológica, podían aislarse de las masas, pero su mayor preocupación son los economistas, que pecan por exceso opuesto. Al seguir ciegamente la espontaneidad, renuncian a liderar. Lenin propone un equilibrio, un partido que escuche a las masas, pero que las guíe con firmeza, como un director de orquesta que no toca los instrumentos, pero asegura que la sinfonía sea armoniosa. Su visión del partido es la de una vanguardia que no se impone por arrogancia, sino por necesidad histórica. Sin ella, el proletariado queda a merced de las corrientes ideológicas dominantes. Hacia el final, Lenin refuerza la importancia de la teoría. Cita nuevamente a Engels: sin teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario. Los economistas, al desdeñar la teoría por considerarla un lujo intelectual, condenaban al movimiento a la ceguera. Lenin, en cambio, ve la teoría como una linterna en la oscuridad, iluminando el camino hacia el socialismo. No basta con reaccionar a los abusos. Hay que entender por qué existen y cómo destruirlos. Este enfoque no es elitismo, sino reconocimiento de que las ideas socialistas, nacidas del análisis científico del capitalismo, deben ser llevadas a las masas por quienes las han estudiado y comprendido. El capítulo cierra con una imagen poderosa: la clase obrera como un volcán que, sin dirección, puede devastar sin construir, pero con la guía de un partido consciente, puede remodelar el paisaje social. Lenin no subestima el poder de las masas, al contrario, lo exalta, pero insiste en que ese poder debe ser encauzado. Los economistas, con su fe ciega en la espontaneidad, son como marineros que dejan el timón suelto, esperando que el viento los lleve a buen puerto. Lenin, en cambio, toma el timón con firmeza, sabiendo que la revolución no es un accidente, sino una obra que requiere planificación, disciplina y visión. Este capítulo no solo critica a los economistas, establece el fundamento de un partido que años después demostraría su fuerza al derrocar un imperio. Capítulo 3. Política tradeunionista y política socialdemócrata. Imagina el movimiento obrero ruso como un gran teatro donde los economistas, con su visión estrecha, se conforman con ser tramoyistas, ajustando las luces de las demandas salariales, mientras el escenario principal, el sistema capitalista y la autocracia zarista, queda intacto bajo la dirección de los opresores. En este tercer capítulo de la lucha contra el economismo, Vladimir Lenin sube al escenario con una crítica devastadora a la política tradeunionista, que reduce la lucha de clases a un regateo por mejores condiciones laborales, y propone en su lugar una política socialdemócrata que conecte cada injusticia, desde la fábrica hasta el palacio del zar,
en un movimiento revolucionario integral. Con un estilo que destila claridad y un humor implícito que pica sin distraer, Lenin transforma el debate en una lección sobre cómo el proletariado debe pasar de ser un actor secundario a escribir el guión de su propia emancipación. Lenin comienza desmontando la consigna economista de dar un carácter político a la lucha económica. A primera vista, suena razonable, tomar una huelga por salarios y elevarla a una demanda política. Pero Lenin, con su bisturí analítico, revela la trampa. Esta idea limita la política a un barniz superficial sobre las quejas laborales, como pintar de rojo un carro que sigue rodando en la dirección del capitalismo. Para los economistas, inspirados por el oportunismo europeo y publicaciones como Rabotchi Delo, la política se reduce a presionar al Estado por reformas laborales, leyes que regulen la jornada, protejan los sindicatos o garanticen algún derecho menor. Es como pedirle al zar que afloje un poco las cadenas, sin cuestionar la esclavitud misma. Lenin contrapone esta visión con la política socialdemócrata, que no se limita a negociar dentro del sistema, sino que busca derrocarlo, conectando la explotación en las fábricas con la opresión general de la autocracia. El núcleo del capítulo es esta distinción tajante. La política tradeunionista es estrecha, centrada en la venta de la fuerza de trabajo, como si los obreros fueran comerciantes en un mercado donde el mejor trato es el fin del juego. La política socialdemócrata, en cambio, es amplia, abarcando todas las formas de opresión, económica, política, cultural, y señalando al sistema entero como el enemigo. Lenin ilustra esto con ejemplos vívidos de la Rusia de 1902. Una huelga por despidos injustos en una fábrica de Tver puede ser un incidente aislado si se queda en lo económico, pero se transforma en una lección revolucionaria si se vincula a la censura que silencia a los obreros, a la represión policial contra estudiantes o a la persecución de minorías como los judíos o los polacos. El socialdemócrata no educa a los obreros en lo que ya saben, que están oprimidos por los patrones, sino en lo que deben comprender, que su lucha es contra todo el edificio del Estado capitalista y autocrático. Escribe Lenin con una claridad que resuena como un martillo golpeando el yunque. Lenin critica a los economistas por ceder el terreno político a los liberales burgueses, quienes, en su afán por reformas moderadas, usan las luchas obreras como moneda de cambio para negociar con el zarismo. En Rusia, donde la burguesía era débil y dependiente de la autocracia, esta estrategia era especialmente peligrosa. Los liberales, lejos de ser aliados fiables, temían más al proletariado revolucionario que al zar. Lenin lo ve como una traición implícita. Al reducir la lucha a demandas económicas, los economistas entregan la dirección política a quienes quieren preservar el statu quo, dejando a los obreros como peones en un juego de ajedrez donde los reyes siempre ganan. Con un toque de ironía, compara a los economistas con cocineros que sazonan un plato con una sola especia, ignorando el banquete completo que la revolución exige. Un elemento central del capítulo es la propuesta de agitación política integral. Lenin insiste en que los socialdemócratas deben ser tribunos del pueblo, denunciando cada manifestación de opresión sin importar su origen. Esto significa no solo hablar de salarios, sino de la censura que prohíbe periódicos obreros, de los latigazos a los campesinos, de la persecución a las minorías étnicas o de la represión a los estudiantes. Cada abuso, por pequeño que parezca, es una oportunidad para mostrar cómo el sistema zarista y capitalista está interconectado. Por ejemplo, un despido arbitrario en una fábrica no es solo un problema laboral, es un síntoma de un Estado que protege a los capitalistas y silencia a los disidentes. La agitación, dice Lenin, debe tomar estos casos concretos y elevarlos a una crítica universal, educando a las masas en la necesidad de una revolución que no solo cambie las condiciones de trabajo, sino el poder político mismo. Lenin refuerza la importancia del periódico Iskra como herramienta para esta agitación.
En un país donde la censura y la represión fragmentaban el movimiento, un periódico central era un arma poderosa. No solo informaba, sino que unificaba, conectando las luchas locales en una narrativa nacional. Iskra podía tomar una huelga en Rostov y mostrar cómo se relacionaba con la opresión de los campesinos en Ucrania o la censura en las universidades de Moscú. Este enfoque, escribe Lenin, amplía los horizontes de la relación de la clase obrera con todas las clases oprimidas, construyendo un frente amplio sin sacrificar el liderazgo proletario. El periódico era más que papel y tinta, era un organizador colectivo, un faro que guiaba a las masas hacia una conciencia revolucionaria. El capítulo también aborda el peligro del reformismo, inspirado en figuras como Bernstein, que en Europa abogaban por un socialismo gradual dentro del capitalismo. En Rusia, donde la democracia liberal era una quimera, y la burguesía no tenía el poder ni la voluntad de desafiar al zar, esta idea era absurda. Lenin argumenta que los obreros no deben esperar que los liberales luchen por ellos. La clase trabajadora debe tomar la iniciativa, liderando no solo su propia lucha, sino la de todos los oprimidos. Esto no significa rechazar alianzas tácticas con otros sectores, pero sí mantener la independencia ideológica del proletariado. Lenin lo plantea con una metáfora implícita. El partido es como un capitán que navega con aliados temporales, pero nunca entrega el timón. Lenin no esquiva las acusaciones de sectarismo que los economistas lanzaban contra él. Algunos lo veían como un dogmático que alejaba a las masas con su insistencia en la teoría. Él responde que la verdadera amenaza no es el sectarismo, sino el oportunismo que diluye los principios socialistas en un caldo de reformas tibias. Un partido que solo persigue victorias económicas inmediatas, dice, es como un ejército que celebra ganar una escaramuza mientras pierde la guerra. La política socialdemócrata, en cambio, mide el éxito no en chelines ganados, sino en conciencias despertadas para la lucha por el poder. Hacia el final, Lenin pinta una visión inspiradora. La clase obrera como vanguardia de un movimiento que unifique a todos los oprimidos contra el zarismo. Esto requiere amplitud sin compromisos. El partido debe denunciar la opresión en todas sus formas, desde las fábricas hasta las aldeas, desde las universidades hasta las provincias anexadas como Polonia o Finlandia. Pero esta amplitud no debe confundirse con eclecticismo. El liderazgo proletario es innegociable. Lenin cierra con una advertencia. Si los socialdemócratas no asumen este papel, los liberales burgueses llenarán el vacío, desviando la energía obrera hacia callejones sin salida. Con un toque de astucia estratégica, compara a los economistas con actores que se conforman con un papel menor, mientras él reclama el escenario entero para el proletariado, que no solo actuará, sino que escribirá la obra revolucionaria. Este capítulo es un llamado a la acción, transformar la lucha económica en una lucha política total, no para adornarla con consignas, sino para derribar el sistema que la sustenta. Lenin no solo critica a los economistas, les arrebata el guión y propone uno nuevo, donde los obreros no son extras, sino los protagonistas de una revolución que cambiará la historia. Capítulo 4. Los métodos artesanos de trabajo de los economistas y la organización de los revolucionarios. Imagina el movimiento obrero ruso como una fragua en ebullición, donde los economistas martillean con herramientas rudimentarias, produciendo herraduras para batallas locales, mientras el sistema zarista y capitalista exige armas de precisión para una guerra total. En este cuarto capítulo de la lucha contra el economismo, Vladimir Lenin pasa de la crítica teórica a la práctica organizativa, desmontando con precisión los métodos artesanales de los economistas, que condenan al movimiento a la dispersión y la ineficacia. En su lugar, propone una organización revolucionaria profesional, disciplinada y centralizada, capaz de transformar chispas espontáneas en una hoguera que consuma la autocracia.
Con un estilo claro, analítico y un humor implícito que corta sin distraer, Lenin traza un plano para un partido que no solo reaccione, sino que dirija la revolución con la precisión de un reloj suizo. Lenin comienza pintando un cuadro vívido de la Rusia de 1902, donde el movimiento obrero, aunque vibrante, está fragmentado en círculos locales que operan como talleres artesanales. Los economistas, representados por publicaciones como Rabochaya Mysl y Rabochi Delo, se regodean en esta espontaneidad, celebrando cada huelga, cada folleto improvisado, como si fueran victorias definitivas. Lenin no niega el valor de estas acciones. En los años 80, cuando el marxismo ruso era un embrión, estos métodos bastaban para sembrar las primeras semillas de conciencia. Pero ahora, con un movimiento obrero en auge y una autocracia que reprime con mano de hierro, aferrarse a tácticas primitivas es como intentar derribar un castillo con un martillo de carpintero. Los economistas, dice Lenin, se conforman con ser artesanos, cuando la revolución exige ingenieros industriales. El núcleo de la crítica de Lenin es que los métodos economistas, propaganda oral descoordinada, agitación reactiva a las luchas locales, círculos aislados sin conexión nacional, son ineficaces frente a la magnitud del desafío. Estos métodos reflejan una mentalidad de localismo que limita la lucha a lo inmediato. Una huelga en una fábrica de Kiev, una protesta en un taller de Odessa. Para los economistas, el partido no es más que una red de sindicatos dispersos, cada uno peleando su propia batalla, como aldeanos discutiendo el clima mientras el enemigo avanza. Lenin, con un toque de ironía contenida, compara esta visión con la de un herrero que forja espadas sin filo, inútiles para la guerra real. La espontaneidad, aunque poderosa, es ciega sin una organización que la dirija hacia un objetivo común. La alternativa de Lenin es audaz, un partido de revolucionarios profesionales dedicados a tiempo completo a la causa, respaldados por una red de simpatizantes y militantes. Estos revolucionarios no son una élite desconectada, sino cuadros formados en la teoría marxista y la práctica clandestina, capaces de infiltrarse en fábricas, distribuir propaganda y coordinar acciones bajo la nariz de la policía zarista. Lenin no propone un club de intelectuales, sino un núcleo de activistas disciplinados que actúen como el cerebro del movimiento. Su modelo es claro: división del trabajo. Unos escriben artículos para Iskra, otros imprimen en prensas clandestinas, otros recaudan fondos o transportan literatura ilegal. Esta estructura, dice, multiplica la eficacia, como una fábrica moderna frente a un taller medieval. El periódico Iskra es el corazón de esta visión. Lenin lo describe como un organizador colectivo, que trasciende las limitaciones del localismo. En un país tan vasto como Rusia, donde la censura y las distancias físicas fragmentaban al movimiento, Iskra era un hilo conductor, uniendo las luchas de obreros en Petersburgo con las de campesinos en el Cáucaso o estudiantes en Moscú. Cada número del periódico no solo denunciaba abusos, un despido injusto, un pogromo contra judíos, una redada policial, sino que los conectaba en una narrativa coherente, mostrando que todas las formas de opresión emanaban del mismo sistema autocrático capitalista. Lenin lo plantea con una metáfora implícita. Iskra es un telar que teje los hilos sueltos de las luchas locales en un tapiz revolucionario, dando forma a un movimiento nacional. La organización que Lenin propone es necesariamente conspirativa, adaptada al contexto ruso. Bajo la autocracia, donde la policía secreta, Okhrana, vigilaba cada paso, un partido abierto sería aplastado en semanas. Lenin aboga por una estructura de células autónomas, pero leales a un centro que dicte la línea política. Estas células, formadas por pequeños grupos de militantes, operan en secreto, minimizando el riesgo de traiciones o arrestos masivos. Lenin anticipa las críticas de autoritarismo que los economistas y otros socialdemócratas moderados lanzarían contra él.
Su respuesta es pragmática. En un entorno represivo, la disciplina no es tiranía, sino supervivencia. La democracia obrera, dice, florece en la acción coordinada, no en asambleas públicas que la policía puede disolver con un chasquido. Con un guiño estratégico, compara su modelo con los jacobinos franceses, una minoría audaz que, con organización y claridad, arrastró a las masas hacia la revolución. Lenin dedica espacio a desmontar el primitivismo economista, que no solo limita el alcance del movimiento, sino que lo hace vulnerable. Los círculos locales, al operar sin coordinación, son presa fácil para la represión. Un folleto mal distribuido, una reunión descubierta, y toda una red podía colapsar. Además, la falta de profesionalismo fomenta la improvisación, agitadores sin formación teórica, propaganda inconsistente, acciones que se apagan tan rápido como surgen. Lenin critica esta mentalidad de aficionados, no por desprecio, sino porque ve en ella un obstáculo para la victoria. Los economistas, al rendirse a la espontaneidad, actúan como si la revolución fuera a llegar por accidente, como un tren que pasa sin que nadie lo dirija. Lenin, en cambio, insiste en que la revolución es una obra de ingeniería, que requiere planificación, disciplina y profesionalismo. Un punto clave del capítulo es la figura del tribuno del pueblo. Lenin redefine el papel del socialdemócrata. No es un simple agitador sindical que anima huelgas, sino un líder que denuncia toda forma de opresión, desde el látigo del patrón hasta la censura del zar. Este tribuno debe estar en todas partes, fábricas, aldeas, universidades, conectando las luchas dispersas en una causa común. Por ejemplo, una protesta por condiciones laborales en una fábrica puede escalar si se vincula a la represión general, como la prohibición de prensa libre o la persecución de minorías. Lenin insiste en que esta amplitud no diluye el liderazgo proletario, sino que lo refuerza, mostrando que la clase obrera es la única capaz de unir a todos los oprimidos contra el sistema. Lenin también aborda las trampas del localismo. Los economistas, al centrarse en luchas aisladas, ignoran la necesidad de una perspectiva nacional. Una huelga en una ciudad, por justificada que sea, no desafía al zarismo si no se conecta con otras luchas. Lenin propone un partido centralizado que generalice estas experiencias, usando Iskra para difundir lecciones y tácticas. Este enfoque no solo fortalece la cohesión, sino que educa a las masas, transformando su rabia instintiva en conciencia política. Con un toque de humor implícito, compara a los economistas con aldeanos que celebran una buena cosecha local, sin ver que el reino entero está en guerra. Hacia el final, Lenin enfatiza la urgencia de profesionalizar el movimiento. En un país donde la autocracia no da tregua, el amateurismo es un lujo que el proletariado no puede permitirse. Un partido de revolucionarios profesionales, dice, no es una élite aristocrática, sino un núcleo de trabajadores e intelectuales comprometidos, dispuestos a arriesgarlo todo por la causa. Esta visión choca con la mentalidad economista, que ve en la espontaneidad una virtud absoluta. Lenin responde que la espontaneidad, sin dirección, es como un río sin cauce. Puede inundar todo, pero no construye nada duradero. El capítulo cierra con una imagen poderosa, el partido como una forja moderna, donde cada golpe está calculado para producir no solo herramientas, sino armas para la revolución. Lenin no solo critica los métodos artesanales de los economistas, ofrece un blueprint organizativo que, años después, probaría su eficacia. Con una mezcla de visión estratégica y pragmatismo, deja claro que la revolución no es un sueño romántico, sino una tarea que exige organización, disciplina y audacia. Los economistas, con su fe en el caos espontáneo, son como herreros que forjan sin plano. Lenin, en cambio, es el arquitecto que diseña la espada capaz de cortar las cadenas del zarismo y el capitalismo. Capítulo 5.
El plan de la organización del partido. Imagina un tablero de ajedrez donde el proletariado ruso, con su potencial revolucionario, es un ejército de peones listos para avanzar, pero sin un jugador que orqueste sus movimientos hacia la victoria. En este quinto y último capítulo de la lucha contra el economismo, Vladimir Lenin despliega un plan maestro para transformar ese potencial en un partido revolucionario cohesionado, profesional y disciplinado, capaz de derrocar la autocracia zarista y liderar la construcción del socialismo. Frente a los economistas, que se conforman con jugadas improvisadas y victorias parciales, Lenin actúa como un gran maestro que sacrifica piezas menores por un jaque mate histórico. Con un estilo claro, estratégico y un humor implícito que destila confianza sin arrogancia, este capítulo no solo critica la miopía de los economistas, sino que traza un plano detallado para un partido que no sigue las olas espontáneas de las masas, sino que las guía hacia la revolución. Lenin arranca reafirmando su crítica al economismo, que reduce el movimiento obrero a una serie de luchas económicas con un leve tinte político. Esta visión, representada por publicaciones como Rabochaya Mysl y Rabochi Delo, propone un partido que actúa como un sindicato glorificado, pidiendo reformas laborales al zar mientras ignora el objetivo final, el derrocamiento del sistema capitalista y autocrático. Lenin, con un toque de ironía contenida, compara esta estrategia con jugar damas en un tablero de ajedrez, donde las reglas limitadas garantizan la derrota frente a un oponente que juega sin restricciones. Para él, el Partido Socialdemócrata no debe ser un apéndice de las luchas sindicales, sino una vanguardia que unifique todas las formas de opresión, obreras, campesinas, estudiantiles, nacionales, en una lucha política integral. El corazón del capítulo es el plan organizativo de Lenin, un diseño meticuloso que responde a las realidades de la Rusia de 1902, un país bajo el yugo de una autocracia represiva, donde cualquier actividad política abierta era aplastada por la policía secreta. Lenin propone un partido estructurado en torno a un núcleo de revolucionarios profesionales, no amateurs que improvisan en su tiempo libre, sino militantes dedicados a tiempo completo, formados en la teoría marxista y las tácticas clandestinas. Estos revolucionarios no son una élite aislada, sino un grupo selecto de obreros e intelectuales comprometidos, apoyados por una amplia red de simpatizantes y activistas. Lenin detalla una división del trabajo. Unos redactan propaganda, otros distribuyen periódicos clandestinos como Iskra, otros recaudan fondos o establecen redes de comunicación. Esta estructura, dice, es como una máquina bien engrasada, donde cada engranaje cumple una función específica para maximizar la eficacia. El periódico Iskra es la piedra angular de este plan. Lenin lo describe como un organizador colectivo, que trasciende las limitaciones de los círculos locales, uniendo las luchas dispersas en un movimiento nacional. En un país tan vasto como Rusia, donde las distancias y la censura fragmentaban la resistencia, Iskra actúa como un telégrafo revolucionario, llevando noticias de una huelga en Tula a los campesinos de Ucrania, o denunciando un pogromo en Polonia para indignar a los obreros de Moscú. Cada artículo es una lección política, conectando abusos específicos, un despido, una redada policial, la censura de un periódico, con la opresión general del zarismo y el capitalismo. Lenin, con una metáfora implícita, presenta Iskra como un faro que ilumina el camino, transformando chispas locales en una hoguera revolucionaria que puede consumir el sistema entero. Lenin también aboga por un Congreso unificador que consolide el partido. Este Congreso, dice, debe redactar un programa claro, estatutos precisos y tácticas coherentes, estableciendo un comité central que dirija el movimiento con autoridad. Las células locales, aunque autónomas en sus operaciones diarias, deben alinearse con esta dirección central
para evitar el caos del localismo economista. Lenin anticipa las críticas de quienes lo acusan de autoritarismo, respondiendo con pragmatismo, en un contexto de represión brutal, donde un descuido puede llevar a arrestos masivos. La centralización no es tiranía, sino supervivencia. La democracia obrera, argumenta, se ejerce en la acción coordinada, no en asambleas expuestas, que la Okrana puede desmantelar en un instante. Con un guiño estratégico, compara su modelo con un ejército disciplinado, donde la unidad de mando no sofoca la iniciativa, sino que la canaliza hacia la victoria. Un aspecto crucial del plan es la relación del partido con las masas. Lenin rechaza el tailismo economista, esa actitud de seguir la espontaneidad de las luchas obreras como si fueran el fin en sí mismas. Las huelgas, aunque valiosas, son solo el comienzo. Sin dirección, se agotan en demandas parciales o son aplastadas por la represión. Lenin propone que el partido sea una vanguardia que eleve la conciencia de las masas, no que se arrastre tras ellas. Esto implica propaganda constante, explicando las raíces del capitalismo, y agitación táctica, usando eventos concretos para denunciar el sistema. Por ejemplo, un abuso patronal en una fábrica debe ser una oportunidad para señalar cómo el Estado protege a los capitalistas, conectando la lucha económica con la política revolucionaria. Lenin insiste en que los socialdemócratas deben ser tribunos del pueblo, denunciando toda opresión, desde el látigo del patrón hasta la persecución de minorías como los judíos o los finlandeses. Lenin también aborda la cuestión de las alianzas. En Rusia, donde la burguesía liberal es débil y cómplice del zar, el partido proletario debe liderar la lucha contra la autocracia, pero no en aislamiento. Lenin propone alianzas tácticas con otros sectores oprimidos, campesinos, estudiantes, minorías étnicas, siempre que el proletariado mantenga su independencia ideológica. Los liberales, con su retórica de reformas, no son aliados fiables. Su objetivo es preservar el capitalismo, no destruirlo. Lenin, con un toque de astucia, los compara con pasajeros que suben al tren revolucionario, pero quieren bajarse en la primera estación. El partido, en cambio, debe conducir el tren hasta el final, asegurando que los obreros no sean usados como peones en un juego burgués. El capítulo no elude el peligro del terrorismo individual, una táctica popular entre algunos revolucionarios rusos. Lenin lo rechaza tajantemente. Los atentados aislados, aunque espectaculares, no movilizan a las masas, sino que las desvían hacia el culto al héroe solitario. La revolución, dice, requiere acción colectiva, organizada y sostenida. Con una ironía implícita, compara a los terroristas con fuegos artificiales, brillantes pero efímeros, incapaces de iluminar el camino hacia el socialismo. En su lugar, el partido debe construir un movimiento de masas, donde cada obrero, campesino o estudiante se vea como parte de una fuerza histórica. Lenin también responde a las acusaciones de sectarismo. Los economistas lo acusaban de alejar a las masas con su insistencia en la disciplina y la teoría. Él replica que el verdadero peligro es el oportunismo, que diluye los principios socialistas en un caldo de reformas tibias. Un partido que se limita a seguir la espontaneidad, dice, es como un barco sin timón, a merced de las corrientes burguesas. La disciplina que propone no es rigidez, sino claridad. Un partido que sabe a dónde va y cómo llegar. Con una visión casi profética, Lenin evoca los movimientos revolucionarios del pasado, como los jacobinos, que con organización y audacia transformaron la historia. Su plan no es un sueño utópico, sino un cálculo estratégico para un país donde la represión exige astucia y la revolución exige unidad. Hacia el final, Lenin pinta una imagen inspiradora, un partido que, desde el exilio y las prisiones, forja la victoria. Iskra es su voz, el Congreso su cerebro y los revolucionarios profesionales su brazo armado. Este partido no espera milagros espontáneos, como creen los economistas,
Los crea con trabajo incansable. Lenin, con un humor implícito, compara a los economistas con jugadores que apuestan por la suerte, mientras él juega con estrategia, sabiendo que cada movimiento cuenta. El capítulo cierra con un llamado a la acción: unificar el movimiento, profesionalizarlo, dotarlo de un programa claro. No es una receta mágica, sino una brújula para navegar las tormentas del zarismo, asegurando que el proletariado no se pierda en charcos sindicales, sino que cruce océanos hacia el poder. Este plan, audaz y pragmático, sería la semilla de un partido que, años después, cambiaría el rumbo de la historia. Conclusión: la lucha contra el economismo no es solo un libro, es un manifiesto que desafía la complacencia y reclama acción. Lenin nos enseña que la revolución no surge por arte de magia ni se logra con victorias parciales. Requiere un partido que piense, organice y dirija con claridad. Al desmontar la visión estrecha de los economistas, que se conformaban con mejoras laborales dentro del capitalismo, Lenin propone un movimiento que conecte cada injusticia, desde la fábrica hasta la aldea, en una lucha por el poder. Su énfasis en la teoría, la organización profesional y la agitación política sigue resonando como un recordatorio. La emancipación no se espera, se construye. Este libro, escrito en el fragor de la Rusia prerrevolucionaria, es un faro para quienes buscan transformar la rabia espontánea en un cambio histórico. Lenin no solo critica, entrega un plano para la victoria, uno que marcó el rumbo del siglo XX y aún ilumina los caminos de quienes luchan por un mundo más justo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la lucha contra el economismo en resúmenes de libros. Si esta chispa de ideas te ha inspirado, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para no perderte nuestros próximos resúmenes. Activa la campanita para recibir notificaciones y déjanos en los comentarios qué libro te gustaría que exploráramos. También visita nuestro segundo canal, Audio Revolución, para más contenido que despierta la mente y el espíritu. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos desentrañando las ideas que cambian el mundo.